Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde las exclusivas y los secretos más jugosos de nuestros famosos turcos favoritos se revelan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y, por qué no decirlo, más añoradas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. Ya sé que su relación terminó hace tiempo. Pero creedme, lo que traigo hoy es algo que va más allá de su noviazgo, algo que se mantuvo oculto durante mucho tiempo y que, según fuentes muy cercanas a Hande, al fin ha salido a la luz. Antes de que me lancen los tomates, déjenme decirles que esta información es de primera mano, y aunque, como siempre, les invito a tomarlo con cautela, los indicios son bastante sólidos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y abrochen sus cinturones, porque el chismecito que les voy a contar hoy es de los que dan que hablar. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de noticias, exclusivas y todo el salseo que tanto nos gusta. No se pierdan nada o formen parte de esta gran familia. Bien, volviendo a nuestros protagonistas, Hande y Kerem, como todos sabemos, su romance nació en el set de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air para los que la conocimos por ese nombre. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y no tardaron en confirmar lo que todos sospechábamos, que su amor había florecido también fuera del set. Su relación fue un torbellino mediático. Fotografías de sus viajes, declaraciones de amor, momentos cómplices. Todo era documentado y celebrado por sus fanáticos, que veían en ellos a la pareja perfecta. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la burbuja del amor se pinchó y, tras un tiempo, anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, causó una gran conmoción. Muchos no entendían qué había pasado, que había llevado a dos personas que parecían tan enamoradas a tomar caminos separados. Se especuló con infidelidades, con diferencias irreconciliables, con presiones profesionales. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja. Y aquí es donde entra en juego el secreto que hoy vamos a revelar. Según mi fuente, una persona muy cercana a Hande, la actriz nunca terminó de sentirse completamente cómoda con la manera en que Kerem gestionaba su relación con la prensa y con las redes sociales. Al parecer, Kerem era mucho más extrovertido y abierto a compartir detalles de su vida privada, mientras que Hande siempre ha sido mucho más reservada y celosa de su intimidad. Esto, que al principio parecía una simple diferencia de personalidades, con el tiempo se fue convirtiendo en una fuente de tensión constante entre ellos. Hande sentía que Kerem exponía demasiado su relación, que la convertía en un espectáculo para el público, algo que a ella la incomodaba profundamente. Le preocupaba que la opinión pública influyera demasiado en su noviazgo, que las expectativas de los fans pusieran demasiada presión sobre ellos. No era solo la atención en sí, sino la forma en que esa atención definía su relación ante los ojos del mundo. Para Hande el amor era algo sagrado, un jardín que debía cultivarse en privado, lejos de los flashes y los juicios ajenos. Cada foto publicada, cada comentario en redes sociales, se sentía como una invasión a ese espacio íntimo. Intentó hablarlo con Kerem en varias ocasiones, le expresó su preocupación, le pidió que fuera más discreto, pero él, al parecer, no terminaba de entender su punto de vista. Consideraba que era importante mostrar su amor al mundo, compartir su felicidad con sus seguidores, y no veía nada de malo en ello. Él venía de un contexto diferente donde la transparencia y la conexión con los fans eran vistos como un valor positivo, una forma de agradecer el apoyo y mantenerse relevantes en la industria. Para Kerem, ocultar su amor sería casi una traición a sus seguidores, una forma de negar la realidad que todos veían y celebraban. Esta diferencia de criterio, que al principio parecía algo menor, fue erosionando la confianza y la comunicación entre ellos. Hande se sentía incomprendida, sentía que Kerem no respetaba sus límites, y poco a poco fue perdiendo la ilusión en la relación. Cada intento fallido de comunicación aumentaba la frustración y el resentimiento, creando una brecha cada vez más difícil de superar. Ya no se trataba solo de la exposición mediática, sino de una profunda falta de entendimiento y empatía mutua. Pero eso no es todo. Mi fuente también me reveló que Kerem tenía una forma de ser un tanto, digamos, intensa en las redes sociales. Le gustaba interactuar con sus fans, responder a sus comentarios, participar en debates, algo que a Hande le parecía, en ocasiones, un tanto excesivo.
Era como si Kerem necesitara la validación constante de sus seguidores, una forma de reafirmar su popularidad y mantenerse relevante en el ojo público. No es que Ande desaprobara la interacción con los fans, pero creía que había una línea muy fina entre la conexión genuina y la búsqueda de aprobación constante. Le preocupaba que Kerem se dejara llevar demasiado por la opinión de los demás, que le diera demasiada importancia a lo que se decía de él en Internet. Le parecía que esto lo hacía vulnerable a las críticas y a los ataques, y temía que esto terminara afectando a su salud mental. En un mundo donde los comentarios negativos y el hate online son cada vez más frecuentes, Ande temía que Kerem no estuviera preparado para manejar esa presión constante. Había visto de primera mano cómo la exposición mediática y las críticas pueden afectar la salud mental de las personas, y no quería que Kerem sufriera las mismas consecuencias. Además, Ande siempre ha sido una persona muy enfocada en su trabajo, muy comprometida con su carrera. Le dedica muchas horas a su preparación, a sus proyectos, y no le gusta que nada la distraiga de sus objetivos. Es una actriz metódica, perfeccionista y muy ambiciosa, que se toma muy en serio su profesión. Le preocupaba que la constante atención mediática que generaba su relación con Kerem terminara eclipsando su trabajo, que la gente la viera más como la novia de Kerem Bürsin que como Hande Erçel, la talentosa actriz que es. Había luchado mucho por construir su propia identidad y reputación en la industria, y no quería que su relación eclipsara sus logros profesionales. Quería ser reconocida por su talento y esfuerzo, no solo por ser la pareja de alguien famoso. Por supuesto, esto no quiere decir que Kerem sea una mala persona, ni que su relación haya sido un error. Simplemente eran dos personas con diferentes formas de ver la vida, con diferentes prioridades, y con diferentes maneras de gestionar su relación con el público. Además, la presión de ser una pareja tan mediática es algo que pocas personas pueden entender. Vivir constantemente bajo el escrutinio público, tener que lidiar con los rumores y las especulaciones, es algo que puede desgastar incluso a la relación más sólida. Y como suele ocurrir en estos casos, estas diferencias, que al principio parecían insignificantes, con el tiempo se fueron haciendo más grandes, hasta que se convirtieron en un obstáculo insalvable. Lo que comenzó como pequeñas fricciones se convirtió en una bola de nieve que fue creciendo con el tiempo, hasta que ya no pudieron controlarla. Ande, según mi fuente, llegó a sentirse asfixiada por la presión mediática, por la falta de privacidad, por la necesidad constante de complacer a los fans. Y al final, decidió que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero Ande sintió que era lo mejor para su salud mental y su bienestar emocional. No quería seguir viviendo en una relación donde se sentía incomprendida y asfixiada. Es una lástima, por supuesto, porque muchos de nosotros soñábamos con verlos juntos para siempre. Pero como dicen, el amor no lo es todo, y a veces es mejor tomar decisiones difíciles para proteger nuestra propia felicidad y bienestar. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias irreconciliables y las presiones externas. Ahora, tanto Ande como Kerem están enfocados en sus carreras, en sus proyectos, y en seguir adelante con sus vidas. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. Al menos, eso es lo que nos hacen ver. Han logrado mantener una relación cordial y profesional, a pesar de todo lo que pasó. Han demostrado que es posible separarse sin rencores ni resentimientos. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Mis fuentes me dicen que aunque ambos están enfocados en sus carreras, la puerta no está completamente cerrada. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir, o si este capítulo de sus vidas ha llegado a su fin definitivo. Así que, mis queridos chismosos, ahí lo tienen. El secreto que Hande Erçel guardaba sobre su relación con Kerem Bürsin, al fin revelado. Una historia de amor que, como tantas otras, no tuvo un final feliz, pero que nos dejó momentos inolvidables y que nos enseña que a veces, las diferencias pueden ser más fuertes que el amor. Y que la presión mediática puede ser un factor determinante en el destino de una relación. Bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo. Hemos descubierto el secreto que Hande Erçel guardaba sobre su relación con Kerem Bürsin, su incomodidad con la manera en que él gestionaba la exposición mediática y en redes sociales de su romance. Hemos visto cómo estas diferencias, aunque al principio parecían menores, fueron erosionando la confianza y la comunicación entre ellos, hasta que se convirtieron en un obstáculo insalvable. Pero la historia no termina aquí.
Esta revelación abre un debate importante sobre el impacto de las redes sociales en las relaciones de las celebridades. ¿Deben las parejas famosas compartir su vida privada con el público? ¿Dónde está la línea entre la transparencia y la invasión a la intimidad? Son preguntas que debemos hacernos y que merecen una reflexión profunda. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan compartido este ratito conmigo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Creen que Ande tenía razón en sentirse incómoda con la forma de ser de Kerem? ¿O creen que Kerem simplemente estaba siendo auténtico y transparente? ¿Creen que las redes sociales son un factor positivo o negativo en las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Porque aquí en su canal de confianza, el salseo nunca termina. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, manténganse chismosos.